Aquella noche en la cena, un hombre llamó, muerto de hambre, a mi hijo, y yo guardé silencio. Pero el silencio de una madre no es debilidad, es estrategia. Me llamo Florencia Cabral. Tengo 57 años, y esta historia comenzó en un restaurante elegante del centro de la ciudad, bajo la luz suave de las lámparas de araña y el murmullo de las conversaciones ajenas. Esa noche, mi hijo Fabricio conocería formalmente a los padres de Juliana, su prometida. Era la cena de compromiso. Todo debía ser perfecto. Llegamos puntuales. Yo llevaba un vestido azul marino, discreto pero elegante. Fabricio lucía nervioso en su traje gris, el mismo que usó cuando lo ascendieron en la empresa donde trabaja. Me apretó la mano antes de entrar. «Mamá, todo va a salir bien», me dijo. Yo asentí, pero había algo en mi pecho, una inquietud que no supe nombrar en ese momento. Joaquín Mendoza nos esperaba ya sentado en la mesa principal. Era un hombre de unos 60 años, fornido, con el cabello canoso peinado hacia atrás y un reloj dorado que brillaba demasiado en su muñeca. Su esposa, Rebeca, sonreía nerviosa a su lado. Juliana estaba radiante, tomada del brazo de Fabricio. Nos sentamos, pedimos vino. Las primeras conversaciones fueron amables, triviales. Hablamos del clima, del restaurante, de la boda. Joaquín pidió el platillo más caro de la carta sin mirar el precio. Yo pedí pescado al horno. Fabricio, pasta. Entonces, mientras esperábamos la comida, Joaquín se reclinó en su silla, tomó su copa de vino y miró a Fabricio con esa clase de sonrisa que no llega a los ojos. «Dime, Fabricio», dijo, «¿en qué trabajas exactamente?» Mi hijo tragó saliva. «Soy analista financiero en Grupo Ibarra, señor Mendoza». Joaquín alzó una ceja. «¿Analista?», repitió como si la palabra le dejara mal sabor. «¿Y cuánto gana un analista?». Hubo un silencio incómodo. Rebeca bajó la mirada. Juliana apretó la mano de Fabricio bajo la mesa. «Lo suficiente para vivir bien, papá», intervino Juliana con suavidad. Pero Joaquín no la escuchaba. Sus ojos estaban clavados en mi hijo. «Porque mira, Fabricio», continuó sirviéndose más vino, «mi hija ha crecido con ciertas comodidades, viajes, escuelas privadas, clases de piano. No sé si tú entiendes el nivel al que ella está acostumbrada». Fabricio asintió, intentando mantener la compostura. «Lo entiendo, señor. Y por eso trabajo duro cada día. Quiero darle lo mejor». Joaquín soltó una risa corta, sin humor. «¿Lo mejor? ¿Con el sueldo de un analista?». Dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. «Seamos honestos, muchacho. Ese muerto de hambre no sirve para mi hija. Ella merece a alguien a su altura, no a alguien que apenas puede pagar un restaurante decente». El restaurante entero pareció detenerse. Las palabras quedaron flotando en el aire como un veneno lento. Sentí cómo se me erizaba la piel, cómo la sangre subía a mis mejillas, pero no dije nada. Aún no. Fabricio bajó la cabeza. Vi cómo sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa, cómo apretaba la mandíbula para no llorar. Juliana palideció. «Papá, por favor», susurró ella. Pero Joaquín ya estaba de pie, dejando su servilleta sobre el plato. «Yo solo digo la verdad, y si mi hija va a casarse con alguien, tiene que ser con alguien de valor, no con cualquiera». Me levanté despacio, tomé mi bolso, miré a Fabricio y le toqué el hombro. «Vámonos, hijo». Él asintió sin mirarme. Juliana intentó detenerlo, pero Fabricio ya caminaba hacia la salida. Yo lo seguí en silencio, con la cabeza en alto y el corazón partido. Afuera, bajo las luces de la calle, Fabricio se detuvo y respiró hondo. Sus ojos brillaban. «Lo siento, mamá», dijo con la voz rota. Debí haberle contestado. Debí haber... «No», lo interrumpí, tomando su rostro entre mis manos. «Hiciste bien. La dignidad no se defiende gritando, Fabricio. Se defiende viviendo». Él asintió, aunque aún dolía. Subimos al auto y regresamos a casa en silencio. Pero esa noche, mientras Fabricio dormía, yo me quedé despierta en la sala, con una taza de café entre las manos y la mirada perdida en la ventana. Pensé en ese hombre, Joaquín Mendoza. Pensé en sus palabras, en su arrogancia, en su veneno, y entonces recordé algo. Un nombre en un informe, un rostro en una foto corporativa. Joaquín Mendoza trabajaba en Grupo Ibarra, en mi empresa, y él no lo sabía. Sonreía apenas, sin alegría. El silencio de una madre no es debilidad, es paciencia. Y la paciencia, a veces, es la justicia más cruel.
A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Los días que siguieron a aquella cena fueron extraños. Fabricio salía cada mañana al trabajo con la misma puntualidad de siempre, pero algo en él había cambiado. Ya no silbaba mientras se preparaba el café. Ya no me contaba anécdotas de sus compañeros durante el desayuno. Comía en silencio, mirando su plato como si buscara respuestas en el fondo del tazón. Yo tampoco hablaba mucho. No sabía qué decir. ¿Cómo consolar a un hijo cuando las palabras que lo hirieron no vienen de un enemigo, sino del padre de la mujer que ama? Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché la puerta abrirse. Fabricio entró con el rostro cansado, aflojándose la corbata. Se dejó caer en el sofá y cerró los ojos. «¿Cómo estuvo tu día, hijo?», pregunté desde la cocina. «Como siempre, mamá», respondió sin abrir los ojos. Mentira. Yo conocía ese tono. Era el tono de alguien que carga un peso que no puede nombrar. Me senté a su lado y le ofrecí una taza de té de manzanilla, el mismo que le preparaba cuando era niño y no podía dormir. «Gracias», murmuró, tomando la taza entre sus manos. «¿Has hablado con Juliana?», pregunté con suavidad. Él asintió. «Sí, todos los días. Ella está muy avergonzada por lo que pasó. Me ha pedido disculpas 1000 veces. Dice que su padre no es así normalmente, que estaba estresado por el trabajo, que buscas justificar lo injustificable». Lo interrumpí con calma. Fabricio me miró. «No quiero que esto arruine lo nuestro, mamá. Amo a Juliana, y ella me ama. Su padre es otra historia». Asentí. No iba a discutir con él. No era el momento, pero en mi pecho había una certeza que crecía cada día. Joaquín Mendoza no conocía a la mujer cuyo hijo había humillado. Esa noche, después de que Fabricio se fue a dormir, encendí mi computadora y abrí el archivo de recursos humanos de Grupo Ibarra. Tecleé el nombre, Joaquín Mendoza. Ahí estaba. Gerente de operaciones, 23 años en la empresa, salario considerable, historial limpio, sin incidentes reportados, un empleado ejemplar según los números. Pero los números no cuentan toda la historia, ¿verdad? Cerré la computadora y me quedé mirando la pantalla apagada, viendo mi propio reflejo en el cristal oscuro. Recordé cómo había llegado a ser dueña de Grupo Ibarra. No había sido fácil, no había sido rápido, pero había sido justo. Dejé que mi mente viajara años atrás, a cuando todo comenzó. Yo tenía 25 años cuando conocí a Miguel, el padre de Fabricio. Era un hombre trabajador, honesto, con las manos callosas de quien no le teme al esfuerzo. Nos casamos en una ceremonia sencilla, con flores del jardín de mi madre y un vestido que ella misma me cosió. Miguel trabajaba en una pequeña empresa de logística. Yo, en ese entonces, era asistente administrativa en una oficina del gobierno. Ganábamos poco, pero éramos felices. Rentábamos un departamento de 2 cuartos en una colonia tranquila. Cenábamos juntos cada noche. Los domingos íbamos al mercado y comprábamos lo necesario para la semana. Cuando nació Fabricio, el mundo se volvió más pequeño y más grande al mismo tiempo. Más pequeño porque mi universo entero cabía en ese bebé que lloraba en mis brazos. Más grande porque de pronto comprendí la dimensión del amor que una madre puede sentir. Miguel era un padre presente. Le cambiaba los pañales, lo mecía para dormir, le cantaba canciones inventadas que no tenían ni ritmo ni sentido. Fabricio se reía igual. Pero la vida, a veces, no pregunta si estás listo. Fabricio tenía 6 años cuando Miguel murió. Fue un accidente de tránsito. Un camión que no frenó a tiempo. Una curva mal calculada. Un segundo que lo cambió todo. Recuerdo el día del funeral. Recuerdo la lluvia golpeando el paraguas negro. Recuerdo a Fabricio tomado de mi mano, preguntándome cuándo iba a regresar papá. No tuve respuesta, solo lágrimas. Nos quedamos solas, él y yo, sin ahorros, sin seguro, solo con la renta del mes pagada y una despensa medio vacía. Esa noche, después de acostar a Fabricio, me senté en la mesa de la cocina con una libreta y un lápiz. Hice cuentas, sumé, resté. Las matemáticas eran crueles, no alcanzaba, pero yo no iba a rendirme. No por mí, por él. Al día siguiente, toqué puertas. Busqué trabajo en todas partes, oficinas, tiendas, restaurantes. Finalmente, conseguí un puesto de asistente contable en una empresa mediana llamada Grupo Ibarra.
Era una empresa de importación y exportación, con oficinas en 3 estados. El dueño, don Ernesto Ibarra, era un hombre mayor, serio pero justo. Trabajé como nunca antes. Llegaba temprano, me iba tarde. Aprendí cada proceso, cada sistema, cada detalle. Don Ernesto se dio cuenta. «Florencia», me dijo un día, «tienes visión. No solo haces tu trabajo, entiendes el negocio». Me ascendió a contadora general, luego a gerente de finanzas, luego a directora de operaciones. Cada ascenso fue ganado con sudor, noches sin dormir y decisiones difíciles. Fabricio crecía viéndome trabajar, crecía viéndome luchar. Don Ernesto no tenía hijos. Su esposa había muerto años atrás. La empresa era su legado, pero no tenía a quién dejársela. Cuando cumplió 75 años, me llamó a su oficina. «Florencia, quiero que compres la empresa», me dijo sin rodeos. Me quedé sin palabras. «Don Ernesto, yo no tengo ese capital». «Lo sé», sonrió. «Por eso vamos a hacer un plan de pago. Tú te encargas de la empresa, la haces crecer y me pagas con las ganancias. Confío en ti más que en cualquier inversionista externo». Acepté. ¿Cómo no iba a aceptar? Era la oportunidad de mi vida, la oportunidad de darle a Fabricio un futuro seguro. Durante 10 años, trabajé día y noche. Expandí la empresa. Abrí nuevas rutas comerciales. Contraté al mejor talento. Pagué cada peso que le debía a don Ernesto. Cuando él murió, a los 86 años, dejó un testamento claro. Grupo Ibarra era oficialmente mío. Había cumplido el pago completo 3 años antes de su muerte. La empresa que hoy empleaba a más de 300 personas, con oficinas en 5 ciudades, era mía. Pero yo nunca alardeé, nunca presumí. Seguí siendo la misma Florencia que rentaba departamentos y contaba monedas. Fabricio creció viendo mi ejemplo. Estudió finanzas, se graduó con honores. Cuando me pidió trabajo en Grupo Ibarra, le dije que sí, pero con una condición. Entras como analista, sin privilegios, sin apellido. Si quieres crecer, te lo ganas. Y él lo hizo. Nadie en la empresa sabía que era mi hijo. Usaba el apellido de su padre, Fabricio Herrera. Yo seguía siendo Florencia Cabral, la presidenta discreta que rara vez aparecía en reuniones generales. Joaquín Mendoza trabajaba en la empresa desde antes de que yo la comprara. Era eficiente, cumplidor, pero nunca nos cruzamos personalmente. Yo conocía su nombre en reportes, en evaluaciones anuales. Sabía que existía, pero él no sabía quién era yo. Hasta ahora. Apagué la luz de la sala y subí a mi habitación. Me acosté mirando el techo, recordando todo lo que había construido, todo lo que había protegido. Y pensé en Joaquín Mendoza, sentado en su oficina de gerente, ajeno a la tormenta que se avecinaba, porque mañana él recibiría una llamada, una convocatoria a la oficina de la presidencia, y yo estaría esperándolo. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. La mañana siguiente amaneció gris. Una de esas mañanas en que el cielo parece cargado de preguntas sin respuesta. Me levanté temprano, como siempre. Preparé café en la misma cafetera vieja que había usado durante 20 años. El aroma llenó la cocina, y por un momento todo pareció normal. Pero nada era normal. Fabricio bajó las escaleras más tarde que de costumbre. Traía el traje puesto, la corbata bien anudada, pero sus ojos tenían esa opacidad de quien no durmió bien. «Buenos días, mamá», saludó, intentando sonar animado. «Buenos días, hijo. ¿Quieres huevos?» «No, gracias. Solo café». Se sentó frente a mí y tomó la taza que le ofrecí. Durante un rato, solo se escuchó el sonido de la cuchara contra la porcelana y el murmullo lejano de los autos en la calle. «Hoy voy a hablar con Juliana sobre la fecha de la boda», dijo finalmente, sin mirarme. «Quiero que sigamos adelante. No voy a dejar que lo que pasó arruine nuestro futuro». Asentí despacio. «¿Y su padre?» Fabricio apretó la mandíbula. «Juliana dice que va a hablar con él, que le va a pedir que se disculpe. Que... ¿Y tú le crees?» Levantó la mirada, sorprendido por mi tono. «Mamá, ella no tiene la culpa de cómo es su padre». «Lo sé, hijo. No dije eso. Solo pregunté si crees que él va a cambiar». Fabricio bajó la mirada otra vez. «No lo sé», admitió en voz baja, «pero tengo que intentarlo. Por ella, por nosotros». No insistí. A veces, las lecciones más duras se aprenden viviendo, no escuchando. Yo ya había tomado mi decisión. Ahora solo quedaba esperar.
Me despedí de Fabricio en la puerta. Lo vi subir a su auto y alejarse por la calle. Luego, yo también salí. Pero no tomé mi auto personal. Tomé el sedán negro con chofer que usaba solo para ocasiones especiales. Hoy era una de ellas. Durante el trayecto hacia las oficinas centrales de Grupo Ibarra, repasé mentalmente lo que iba a decir. No podía ser emocional. No podía ser vengativa. Tenía que ser exactamente lo que siempre había sido. Profesional, serena, implacable cuando era necesario. El edificio de Grupo Ibarra se alzaba en una de las avenidas principales del centro. 12 pisos de cristal y acero. En el vestíbulo, los empleados saludaban con respeto al verme pasar. Algunos nuevos no me reconocían. Otros bajaban la cabeza con una reverencia casi imperceptible. Subí directo al piso 12. Mi oficina ocupaba toda el ala este. Ventanales amplios con vista a la ciudad. Un escritorio de madera maciza. Estantes llenos de libros de finanzas, comercio internacional y, escondidos entre ellos, algunos de poesía que nadie sabía que leía. Mi asistente, Claudia, me esperaba con la agenda del día. Buenos días, señora Cabral. Tiene reunión con el director de logística a las 10, almuerzo con el equipo legal a la 1 y... Claudia, la interrumpí con calma. Necesito que envíes una convocatoria. Ella sacó su libreta, lista para anotar. Al señor Joaquín Mendoza, gerente de operaciones. Dile que necesito verlo hoy a las 11 en punto, aquí en mi oficina. Claudia parpadeó, sorprendida. Era inusual que yo convocara directamente a gerentes de área. Normalmente trabajaba a través de los directores. ¿Algún motivo que deba mencionar, señora? No, solo dile que es urgente. Entendido. Claudia salió de la oficina y cerró la puerta detrás de ella. Me senté en mi silla y miré por la ventana. Desde ahí podía ver la ciudad entera. Miles de personas caminando, trabajando, viviendo sus vidas sin saber que en este momento, en esta oficina, una mujer estaba a punto de enfrentar al hombre que había humillado a su hijo. Pero no con gritos, no con amenazas, con algo mucho más poderoso: la verdad. A las 11:05, Claudia me avisó por el intercomunicador. Señora Cabral, el señor Mendoza ya está aquí. Hazlo pasar. Respiré hondo. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, dándole la espalda a la puerta. Escuché el sonido de los pasos entrando, el crujido de las suelas de cuero contra el piso de madera. ¿Señora Cabral?, preguntó una voz masculina confundida. Disculpe, creo que hubo un error. Me citaron con la presidenta. Me volteé lentamente. Joaquín Mendoza estaba frente a mí, con su traje gris impecable y su reloj dorado brillando bajo la luz de la oficina. Pero en su rostro, en ese momento, había algo que nunca había visto en la cena: incertidumbre. No hubo ningún error, señor Mendoza, dije con voz tranquila. Yo soy la presidenta. Vi cómo el color desaparecía de su cara, cómo sus ojos se abrían lentamente, cómo su boca se entreabría sin encontrar palabras. Usted, tartamudeó. Sí, asentí. Yo, Florencia Cabral, dueña y presidenta de Grupo Ibarra, y también, por si no lo recuerda, la madre del muerto de hambre que, según usted, no sirve para su hija. Joaquín retrocedió un paso, como si mis palabras fueran un golpe físico. Su rostro pasó del blanco al rojo. Abrió la boca para hablar, pero yo levanté una mano. Siéntese, señor Mendoza. Él obedeció, casi tropezando con la silla. Se sentó con las manos sobre las rodillas, sudando. Yo volví a mi escritorio y me senté frente a él, con las manos entrelazadas sobre la superficie pulida. Usted lleva 23 años trabajando en esta empresa. Comencé, mirándolo directamente a los ojos. Su evaluación de desempeño siempre ha sido buena. Cumple con sus metas. No ha tenido incidentes graves. Es, en papel, un empleado ejemplar. Joaquín asintió nerviosamente. Señora Cabral, yo no sabía... Lo sé, lo interrumpí. No sabía quién era yo. Y justamente por eso dijo lo que dijo. Porque pensó que podía humillar a mi hijo sin consecuencias. Porque creyó que su arrogancia no tendría precio. Fue un malentendido, señora. Yo estaba... ¿estresado?, completé con ironía. ¿Cansado? ¿Preocupado? ¿Cuál es la excusa que va a usar hoy, señor Mendoza? Él bajó la cabeza. No tengo excusa, murmuró. Hubo un silencio largo. Afuera, el murmullo de la ciudad continuaba. Adentro, solo estábamos él y yo, y el peso de sus propias palabras. Fabricio, dije finalmente, es mi único hijo. Yo lo crié sola, desde que tenía 6 años.
Trabajé en 3 empleos para pagar su escuela. Me desvelé ayudándolo con sus tareas. Lo vi crecer, estudiar, esforzarse. Entró a esta empresa sin apellido, sin privilegios, sin que nadie supiera quién era su madre, y se ganó su puesto con trabajo, con dedicación, con honestidad. Joaquín levantó la mirada, con los ojos húmedos. Señora Cabral, por favor. ¿Y usted? Continué, sin levantar la voz, pero con cada palabra filosa como un cuchillo. Lo llamó muerto de hambre. Lo humilló frente a su prometida, frente a su familia, frente a mí. Le dijo que no servía para su hija. Fue un error terrible, susurró. Un error que no puedo deshacer. No, asentí. No puede. Las palabras, señor Mendoza, no se borran, se quedan, se clavan. Él asintió, con las manos temblando. Yo me recliné en mi silla y lo observé durante un largo momento. Vi a un hombre que toda su vida había creído que el dinero, el estatus y el apellido eran lo único que importaba, y ahora estaba frente a alguien que había construido todo eso desde cero, sin alardes, sin humillar a nadie. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto, señor Mendoza? Pregunté con calma. Que usted no humilló a mi hijo porque fuera malo, o irresponsable, o deshonesto. Lo humilló porque creyó que no tenía suficiente dinero, como si el valor de un hombre se midiera en su cuenta bancaria. Joaquín no dijo nada, solo mantenía la cabeza baja, con las manos apretadas sobre las rodillas. Yo podría despedirlo ahora mismo, continué. Podría hacer que su nombre nunca vuelva a aparecer en ninguna empresa seria de esta ciudad. Tengo el poder para hacerlo. Usted lo sabe. Él asintió, casi imperceptiblemente. Pero no voy a hacerlo. Joaquín levantó la mirada, sorprendido. Porque no soy como usted, dije con firmeza. Yo no mido a las personas por su cuenta bancaria. Yo las mido por su carácter. Y su carácter, señor Mendoza, tiene mucho trabajo por hacer. Me puse de pie. Él también se levantó, torpemente. Puede retirarse, dije. Y piense bien en el tipo de hombre que quiere ser de ahora en adelante. Joaquín asintió, sin atreverse a mirarme a los ojos. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Señora Cabral, dijo con voz quebrada. Lo siento, de verdad lo siento. No respondí. Solo lo miré hasta que salió y cerró la puerta detrás de él. Cuando quedé sola, me senté otra vez y miré por la ventana. No sentía triunfo, no sentía alegría, solo una certeza tranquila. Había defendido a mi hijo sin gritar, sin amenazar, sin rebajarme. La dignidad no se mendiga, se porta. Esa tarde, cuando Fabricio llegó a casa, me encontró en la cocina, preparando sopa de verduras. «¿Cómo estuvo tu día, mamá?», preguntó, dejando su maletín en la mesa. «Tranquilo», respondí, revolviendo la olla. «¿Y el tuyo?». «También tranquilo, aunque pasó algo extraño». «¿Qué cosa?». «Joaquín, el papá de Juliana, trabaja en mi empresa. Hoy lo vi en el pasillo y... no sé, mamá, estaba raro, pálido, sudando. Me saludó con la cabeza y siguió caminando rápido, como si tuviera prisa. Yo no dije nada, solo seguí revolviendo la sopa. «¿Crees que esté enfermo?», preguntó Fabricio. «No lo sé, hijo», respondí. «A veces la gente enferma del alma antes que del cuerpo». Fabricio me miró con curiosidad, pero no preguntó más. Se sentó a la mesa y comenzó a revisar su teléfono. Yo serví la sopa en 2 platos hondos y me senté frente a él. «Juliana y yo hablamos hoy», dijo Fabricio mientras soplaba su cuchara. «Vamos a seguir con la boda. Ella dice que su papá está arrepentido, que ha estado muy callado estos días. ¿Y tú cómo te sientes con eso?». Fabricio se encogió de hombros. «No sé. Supongo que si él cambia puedo perdonar. Pero no voy a olvidar, mamá. Nunca voy a olvidar lo que dijo». «No tienes que olvidar», dije con suavidad. «Solo tienes que decidir si lo que dijo define quién eres tú. Y la respuesta es no. Tú vales por lo que haces, no por lo que otros dicen de ti». Fabricio sonrió. «¿Sabes? A veces creo que eres la mujer más sabia que conozco». «No soy sabia, hijo. Solo soy vieja», bromeé. Él se rió. Y por un momento todo estuvo bien. Pero yo sabía que esto no había terminado. Joaquín Mendoza había recibido una lección. Ahora faltaba ver si la aprendía. Porque la vida tiene una manera curiosa de enseñar. A veces con palabras, a veces con silencios. Y a veces con una madre que sabe esperar el momento exacto para decir: «Yo también estaba ahí. Y yo tampoco olvido». ¿Alguna vez has tenido que guardar silencio para proteger a alguien que amas? Cuéntame en los comentarios.
Los días comenzaron a pasar con una extraña normalidad. Fabricio seguía yendo al trabajo. Juliana lo llamaba cada noche. Y yo observaba. Observaba cómo mi hijo intentaba construir un futuro sobre los escombros de una humillación que aún dolía. Una tarde, mientras preparaba la comida, escuché la puerta principal abrirse antes de lo habitual. Fabricio entró con una sonrisa forzada y un ramo de flores en las manos. ¿Esas son para mí?, pregunté sorprendida. No, mamá, se rió. Son para Juliana. Voy a ir a su casa esta noche. Quiere que hablemos sobre la boda con su familia. Sentí un nudo en el estómago. ¿Con su familia? ¿También va a estar? Sí, interrumpió Fabricio, sabiendo exactamente a quién me refería. Joaquín va a estar ahí. Pero Juliana dice que él quiere disculparse formalmente, que ha estado muy diferente desde aquella noche. Sequé mis manos en el delantal y me acerqué a él. Hijo, no tienes que hacer esto. No tienes que exponerte otra vez. Mamá, dijo con suavidad tomando mis manos. Si voy a casarme con Juliana, tengo que aprender a convivir con su familia. No puedo evitarlos toda la vida. Pero eso no significa que debas someterte a otra humillación. No lo haré, aseguró. Pero tampoco voy a negarle a Juliana la oportunidad de arreglar las cosas. Ella no tiene la culpa de tener un padre difícil. Lo abracé. Olía a la colonia que le había regalado en su cumpleaños. Olía a mi niño, aunque ya fuera un hombre. Está bien, suspiré. Ve, pero si algo sale mal, llámame. No importa la hora. Lo haré, mamá. Te lo prometo. Se fue poco después de las 6. Lo vi desde la ventana subir a su auto, con el ramo de flores en el asiento del copiloto y esa esperanza ingenua que solo tienen las personas buenas. Me quedé sola en la casa. La televisión estaba encendida, pero no la escuchaba. Solo pensaba en Fabricio, sentado en la sala de esa familia que lo había despreciado. Solo pensaba en cómo iba a fingir que todo estaba bien cuando su corazón aún llevaba la marca de esas palabras. Ese muerto de hambre no sirve para mi hija. Cerré los ojos y respiré hondo. No podía protegerlo de todo, pero podía estar lista para recogerlo si caía. Fabricio regresó pasadas las 11 de la noche. Lo escuché entrar despacio, intentando no hacer ruido, pero yo seguía despierta en la sala, con una taza de té frío entre las manos. ¿Mamá?, preguntó sorprendido al verme. Pensé que ya estarías dormida. No podía, admití. ¿Cómo te fue? Se sentó a mi lado en el sofá y se aflojó la corbata. Tenía los ojos cansados. Fue incómodo, dijo finalmente, pero no tan terrible como pensé. ¿Joaquín estaba ahí? Sí, él me pidió disculpas. Levanté las cejas. ¿En serio? Fabricio asintió. Sí, frente a toda su familia. Dijo que había estado fuera de lugar esa noche, que estaba preocupado por su hija pero que no tenía derecho a hablarme así, que lo sentía mucho. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que aceptaba sus disculpas, respondió en voz baja, porque Juliana estaba ahí, mirándome con esos ojos suplicantes. Y porque quiero que esto funcione, mamá. Quiero creer que la gente puede cambiar. No dije nada, solo lo observé. Vi a mi hijo eligiendo la paz sobre la dignidad, eligiendo el amor sobre el orgullo, y no supe si sentirme orgullosa o preocupada. ¿Él parecía sincero?, pregunté con cuidado. Fabricio se encogió de hombros. No lo sé. Estaba nervioso. Sudaba mucho. No me miraba directamente a los ojos. Pero lo dijo. Y eso es algo, ¿no? Sí, respondí. Es algo. Pero en mi pecho, algo me decía que las disculpas de Joaquín Mendoza no venían del arrepentimiento. Venían del miedo a lo que yo podía hacerle, del miedo a perder su puesto, su estatus, su comodidad. Los hombres como él no cambian de la noche a la mañana, solo aprenden a esconder mejor su veneno. ¿Hablaron de la boda?, pregunté, cambiando de tema. La cara de Fabricio se iluminó un poco. Sí, Juliana quiere casarse en junio, en el jardín de una hacienda que vio en internet. Dice que será algo pequeño, íntimo, solo familia cercana y amigos. ¿Y su padre va a pagar? Fabricio negó con la cabeza. Él ofreció, pero Juliana y yo decidimos que vamos a pagarlo entre los dos. No queremos deberle nada. Sonreí. Ahí estaba mi hijo, orgulloso, digno. Me parece bien, dije. Y si necesitan ayuda, mamá, no. Tú ya has hecho suficiente por mí. Esto lo vamos a hacer nosotros solos. Lo abracé. Y en ese abrazo traté de decirle todo lo que no podía con palabras, que estaba orgullosa, que lo amaba,
que siempre iba a estar ahí para él. Pero también había algo más, algo que no podía compartir todavía. Una verdad que crecía en mi pecho como una semilla oscura. Joaquín Mendoza no se había disculpado porque lo sintiera. Se había disculpado porque yo se lo había exigido sin palabras, porque sabía que yo tenía el poder de destruir todo lo que él había construido. Y eso no era arrepentimiento, era supervivencia. Los siguientes días transcurrieron en una rutina engañosa. Fabricio iba al trabajo con renovado ánimo. Juliana venía a cenar a casa algunas noches, siempre amable, siempre cariñosa con él. Era una chica dulce, no podía negarlo, pero cada vez que la miraba, veía la sombra de su padre detrás de ella. Una tarde, Juliana se quedó ayudándome a lavar los platos, mientras Fabricio contestaba a una llamada de trabajo en la sala. «Señora Florencia», dijo tímidamente, «quiero que sepa que lamento mucho lo que pasó en esa cena». «No tienes que disculparte, hija», respondí, secando un plato. «Tú no dijiste nada». «Lo sé, pero...» «Mi papá no debió hablar así. Yo traté de detenerlo, pero cuando se pone así, es imposible hacerlo entrar en razón». «¿Se pone así seguido?» Juliana bajó la mirada. «A veces, cuando está estresado o cuando siente que las cosas no van como él quiere. Pero en el fondo es buena persona, señora Florencia. Solo que tiene ideas muy firmes sobre cómo deben ser las cosas. Las ideas firmes son buenas», dije con calma, «pero no cuando lastiman a los demás». Ella asintió, con los ojos húmedos. «Yo amo a Fabricio», dijo en voz baja, «y sé que él no tiene tanto dinero como mi papá quisiera, pero es trabajador, es honesto, es bueno conmigo. ¿No debería ser eso lo que importa?» La miré, realmente la miré, y vi a una chica atrapada entre el amor a su padre y el amor a su prometido. Vi a alguien que había crecido con privilegios, pero que también había crecido con presión, con expectativas, con un padre que medía el valor de las personas en números. «Sí, hija», dije finalmente, «eso es lo que debería importar. Y si Fabricio te hace feliz, entonces nada más importa». Ella sonrió aliviada. «Gracias, señora Florencia. Usted es muy comprensiva. No todas las suegras son así. Yo no soy una suegra todavía», bromeé, «pero cuando lo sea, solo quiero verte feliz. Y ver a mi hijo feliz». Terminamos de lavar los platos. Fabricio regresó a la cocina y se despidieron con un beso en la puerta. Yo me quedé en la ventana, viéndolos alejarse en el auto de Juliana, y me pregunté cuánto tiempo más podría Fabricio vivir en ese limbo, perdonando sin olvidar, avanzando mientras cargaba el peso de la humillación, construyendo un futuro con una familia que lo había rechazado. Esa noche, sentada en mi cama con un libro abierto que no leía, recibí un correo electrónico en mi teléfono. Era de Claudia, mi asistente. «Señora Cabral, el señor Joaquín Mendoza solicitó una reunión con usted para mañana a primera hora. Dice que es urgente». «¿Confirmó?» Miré el mensaje durante un largo rato. ¿Qué querría ahora? ¿Más disculpas? ¿Explicaciones? ¿O tal vez pensaba que podía negociar conmigo? Respondí, «Confirma. Mañana a las 9». Apagué la luz y me acosté, pero no dormí. Solo pensé en lo que le diría, en cómo mantendría la calma, en cómo le haría entender que no podía comprar mi perdón con palabras vacías, porque yo no era como él. Yo no medía a las personas por su cuenta bancaria. Yo las medía por su carácter, y su carácter, hasta ahora, era una moneda falsa. A la mañana siguiente llegué a la oficina temprano. Claudia ya estaba ahí, con el café preparado y la agenda del día impresa. «El señor Mendoza llegó hace 10 minutos», me informó. «Está esperando en la sala de juntas». «¿En la sala de juntas?», pregunté sorprendida. «¿Por qué no en la sala de espera?». Él pidió privacidad. Dijo que lo que quería hablar era delicado. Asentí. Tomé mi café y caminé hacia la sala de juntas. Abrí la puerta sin tocar. Joaquín Mendoza estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. Al escucharme entrar, se volteó rápidamente. Traía el mismo traje gris de siempre, pero ahora parecía más pequeño, más vulnerable. «Señora Cabral», saludó con voz temblorosa. «Gracias por recibirme. Tiene 5 minutos», dije, sentándome a la cabecera de la mesa. «Hable». Él tragó saliva y se sentó frente a mí. Yo quería agradecerle por no haberme despedido, por darme otra oportunidad. «No le di ninguna oportunidad, señor Mendoza. Simplemente decidí no actuar basándome en emociones. Eso no significa que esté perdonado», asintió nerviosamente.
Lo entiendo, y por eso vine. Quería explicarle por qué dije lo que dije esa noche. No me interesa, interrumpí. Las razones no cambian el daño. Por favor, suplicó. Solo déjeme explicar. Después, si quiere despedirme, lo entenderé. Lo miré durante un largo momento. Luego asentí. Tiene 3 minutos. Joaquín respiró hondo. Yo crecí pobre, señora Cabral. Muy pobre. Mi padre era albañil. Mi madre lavaba ropa ajena. Vivíamos en una casa de 2 cuartos con piso de tierra. Yo usaba zapatos rotos y comía frijoles todos los días. Hizo una pausa. Yo no dije nada. Cuando crecí, juré que nunca volvería a ser pobre. Estudié con becas. Trabajé de noche. Me gradué y conseguí un empleo en esta empresa hace 23 años. Y desde entonces, cada peso que he ganado lo he guardado, lo he invertido, lo he multiplicado, porque no quería que mi hija viviera lo que yo viví. ¿Y por eso la convirtió en alguien que solo valora el dinero? Pregunté con frialdad. No, negó rápidamente. Yo solo quería protegerla. Quería que tuviera lo mejor. Y cuando vi a Fabricio, cuando supe que era un simple analista, tuve miedo. Miedo de que ella sufriera. Miedo de que no pudiera darle la vida que merece. Fabricio no es un simple nada, dije con voz firme. Es un hombre trabajador, honesto y bueno. Y si usted no puede ver eso, entonces el problema no es mi hijo. Es usted. Joaquín bajó la cabeza. Lo sé ahora. Pero esa noche solo vi mi pasado. Vi al niño pobre que fui. Y no quise eso para mi hija. Hubo un silencio. Afuera, el ruido de la ciudad continuaba. Adentro, solo estábamos él y yo, y el peso de nuestras historias. Entiendo su miedo, señor Mendoza, dije finalmente, pero el miedo no justifica la crueldad, y lo que usted hizo esa noche fue cruel. Lo fue, admitió, y no puedo deshacerlo. Solo puedo intentar ser mejor, por mi hija, por su futuro esposo, por usted. No lo haga por mí, dije poniéndome de pie. Hágalo porque es lo correcto. Ahora retírese. Tengo trabajo. Joaquín se levantó, asintió y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Señora Cabral, ¿puedo preguntarle algo? ¿Qué? ¿Por qué no me despidió? Usted tenía todo el derecho. Lo miré directamente a los ojos. Porque yo no soy como usted, señor Mendoza. Yo no destruyo a la gente porque puedo. Yo le doy la oportunidad de destruirse a sí misma, o de construirse mejor. Salió sin decir nada más. Yo me quedé de pie junto a la ventana, mirando la ciudad, y pensé en Fabricio, en cómo había elegido perdonar, en cómo había elegido seguir adelante. Pero yo no era mi hijo. Yo no podía olvidar tan fácilmente, porque sabía algo que Fabricio aún no sabía, que la verdadera prueba de Joaquín Mendoza no sería lo que dijera, sería lo que hiciera cuando nadie estuviera mirando. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Las semanas pasaron como pasan las cosas inevitables, despacio al principio, luego de golpe. Fabricio y Juliana avanzaban con los planes de la boda. Elegían flores, probaban pasteles, discutían si la ceremonia sería al atardecer o al mediodía. Yo los veía planear su futuro y sentía una mezcla extraña de felicidad y aprensión. Joaquín, por su parte, se había vuelto invisible, al menos para mí. Claudia me informaba que seguía cumpliendo con sus responsabilidades en la empresa, que sus reportes llegaban a tiempo, que no había ningún problema con su desempeño. Pero yo sabía que eso era solo la superficie. Lo que pasaba debajo, en su conciencia, en su orgullo herido, eso era un misterio que no me interesaba resolver. O al menos, eso es lo que intentaba creer. Una tarde de jueves, Fabricio llegó a casa más temprano que de costumbre. Traía el ceño fruncido y una tensión en los hombros que reconocí de inmediato. Era la misma tensión que cargaba yo cuando algo me preocupaba, pero no quería decirlo. ¿Pasó algo, hijo?, pregunté mientras picaba verduras para la ensalada. Él dejó su maletín en la mesa y se sentó con un suspiro. No lo sé, mamá. Tal vez nada, tal vez todo. Dejé el cuchillo y me senté frente a él. Cuéntame. Fabricio se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. Es Juliana, dijo finalmente. Ha estado distante, como preocupada por algo que no me quiere decir. ¿Le preguntaste? Sí, varias veces, pero cada vez me dice que está bien, que solo está cansada por el trabajo y los preparativos de la boda.
Pero yo la conozco, mamá. Algo está pasando. Me levanté y preparé 2 tazas de té. Le pasé una y me senté otra vez. A veces las personas cargan cosas que no saben cómo compartir, dije con suavidad. Dale tiempo. Si es importante, te lo dirá. Fabricio asintió, pero no parecía convencido. ¿Y si tiene que ver con su papá? ¿Y si él le está metiendo ideas en la cabeza otra vez? ¿Cómo qué ideas? Como que yo no soy suficiente. Como que merece algo mejor. Como que... Fabricio, lo interrumpí, tomando su mano. Si Juliana te ama, nada de lo que su padre diga va a cambiar eso. Y si lo que él dice sí la hace dudar, entonces tal vez no era tan sólido como pensabas. Él me miró con esos ojos que todavía guardaban algo del niño que fui criando. El niño que creía que el amor lo conquistaba todo. Yo la amo, mamá. No quiero perderla. Lo sé, hijo. Pero el amor no se trata de aferrarse. Se trata de confiar. Bebió su té en silencio. Yo tampoco dije más. A veces las palabras sobran y lo único que queda es acompañar. 2 días después, un sábado por la mañana, sonó el timbre de la casa. Eran apenas las 9. Fabricio todavía dormía. Yo estaba en la cocina, preparando pan dulce, cuando escuché el sonido. Abrí la puerta y me encontré con Juliana. Pero no era la Juliana sonriente y amable de siempre. Esta Juliana tenía los ojos rojos, la cara pálida y las manos temblorosas. «Juliana, ¿qué pasó?», pregunté alarmada, haciéndola pasar. Ella se derrumbó en el sofá de la sala y comenzó a llorar. Un llanto profundo, de esos que vienen desde el estómago. Me senté a su lado y la abracé sin decir nada. A veces, eso es lo único que una mujer necesita, que alguien la sostenga mientras se desmorona. Pasaron varios minutos antes de que pudiera hablar. «Lo siento, señora Florencia», dijo entre sollozos. «No debí venir así, pero no sabía a dónde más ir». «Está bien, hija. Respira. Toma tu tiempo». Le pasé un pañuelo desechable. Ella se limpió las lágrimas y respiró hondo. «Es mi papá», dijo finalmente. Sentí cómo se me tensaba el pecho. ¿Qué pasó con él? Juliana apretó el pañuelo entre sus manos. «Anoche tuvimos una discusión terrible, la peor de mi vida. Él me dijo que no puedo casarme con Fabricio». «¿Por qué?». «Porque dice que averiguó algo sobre la empresa donde trabajan. Dice que Fabricio nunca va a crecer ahí, que es solo un empleado más, que no tiene futuro». Me quedé muy quieta, muy callada, porque sabía exactamente lo que estaba pasando. Joaquín estaba sembrando dudas. Estaba usando su posición en la empresa para hacerle creer a su hija que Fabricio era menos de lo que era. «¿Y tú qué le dijiste?». Le dije que no me importaba, que yo amaba a Fabricio de todas formas, pero él se puso furioso. Me dijo que estaba cometiendo el mayor error de mi vida, que iba a arrepentirme, que... Cayó de golpe, con los labios temblando. «¿Qué más te dijo, Juliana?». Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que si me casaba con Fabricio, él me desheredaba, que no vería un peso de su dinero, que tendría que arreglármela sola. Ahí estaba, la verdadera cara de Joaquín Mendoza, no la del hombre arrepentido que vino a mi oficina con explicaciones y disculpas, sino la del hombre que usaba el dinero como un arma, como una cadena. «¿Y qué vas a hacer?», pregunté con calma. Juliana se cubrió el rostro con las manos. «No lo sé, no lo sé. Yo amo a Fabricio, señora Florencia. Lo amo con todo mi corazón. Pero mi papá es todo lo que tengo. Mi mamá murió cuando yo tenía 15 años. Él me crió solo, me pagó la universidad, me dio todo. ¿Cómo puedo darle la espalda?». «No tienes que darle la espalda», dije con suavidad, «pero tampoco tienes que dejar que él controle tu vida». «Pero el dinero», la interrumpí. «No es amor, Juliana. El dinero es solo dinero. Y si tu padre te ama de verdad, no te condicionaría así». Ella sollozó otra vez. «No sé qué hacer. Tengo miedo. Miedo de elegir mal. Miedo de arrepentirme». Tomé sus manos entre las mías. «Hija, el único error que puedes cometer es vivir la vida que otro eligió para ti. Si amas a Fabricio, cásate con él. Si no lo amas lo suficiente, entonces déjalo ir. Pero no lo hagas por miedo. No lo hagas por dinero. Hazlo por ti». En ese momento, escuchamos pasos en las escaleras. Fabricio bajaba en pants y una camiseta arrugada, con el cabello despeinado. «¿Julie?», dijo sorprendido al verla. «¿Qué haces aquí tan temprano?». Juliana se limpió rápidamente las lágrimas y forzó una sonrisa. «Vine a ver a tu mamá. Quería pedirle consejo sobre los arreglos florales de la boda». Fabricio me miró. Yo asentí levemente,
confirmando la mentira. Él no era tonto. Sabía que algo más estaba pasando, pero decidió no presionar. ¿Quieres desayunar?, ofreció. Mamá hace los mejores hotcakes. Juliana negó con la cabeza. No, gracias. Tengo que irme. Mi papá me está esperando. Se puso de pie. Yo también. La acompañé a la puerta mientras Fabricio iba a la cocina por un vaso de agua. Gracias, señora Florencia, susurró Juliana, por escucharme. Siempre puedes venir, hija. Siempre. Ella asintió y salió. La vi subir a su auto y alejarse por la calle, y en mi pecho creció una certeza oscura. Joaquín Mendoza no había cambiado. Solo había aprendido a esconder mejor su veneno. Esa tarde, mientras Fabricio veía televisión en la sala, me encerré en mi estudio y abrí mi computadora. Busqué en los archivos de la empresa, revisé los movimientos de Joaquín en los últimos meses, sus correos, sus reuniones, sus evaluaciones, y entonces lo vi. Un correo que había enviado 2 semanas atrás al director de Recursos Humanos. En él, Joaquín sugería que se evaluara el desempeño de Fabricio Herrera porque, según él, no estaba mostrando el nivel esperado para su posición. Era mentira. Yo había revisado personalmente el expediente de Fabricio. Su desempeño era impecable, mejor que el de muchos empleados con más antigüedad. Pero Joaquín estaba sembrando dudas. Estaba intentando sabotear la carrera de mi hijo desde adentro. Cerré la computadora. Respiré hondo. Conté hasta 10. Luego hasta 20, y tomé una decisión. El lunes por la mañana, convoqué a una reunión extraordinaria con el director de Recursos Humanos y el director de Finanzas. Ambos llegaron puntuales, con caras de curiosidad y algo de nerviosismo. «Señora Cabral, ¿en qué podemos ayudarla?», preguntó Luis, el director de Recursos Humanos. «Quiero revisar todas las evaluaciones de desempeño del Departamento de Finanzas de los últimos 6 meses», dije con calma. «Necesito asegurarme de que están siendo justas y objetivas». «Por supuesto», respondió Luis. «¿Hay algún problema en particular?». «No», mentí. «Solo es una revisión de rutina». Pasamos las siguientes 2 horas revisando expedientes. Cuando llegamos al de Fabricio Herrera, Luis comentó: «Este empleado ha sido cuestionado recientemente por el gerente Mendoza, pero sus números son excelentes. No veo ninguna razón objetiva para dudar de su desempeño». «¿Cuestionado por qué motivo?», pregunté, fingiendo no saberlo. Luis revisó sus notas. El señor Mendoza sugirió que el empleado podría no estar comprometido con la empresa a largo plazo, pero no presentó evidencia. Solo fue una percepción. «Entiendo», dije. «En ese caso, quiero que el expediente de Fabricio Herrera sea revisado por un evaluador externo, alguien sin relación con la empresa. Necesito asegurarme de que está siendo tratado justamente». «Por supuesto, señora Cabral. Y una cosa más», agregué. «Quiero una auditoría completa de todas las recomendaciones que el señor Mendoza ha hecho sobre personal en el último año. Quiero asegurarme de que está evaluando con objetividad y no con prejuicios personales». Luis y el director de Finanzas intercambiaron miradas. «¿Sospecha de algo, señora?». «No sospecho», respondí con firmeza. «Verifico. Hay una diferencia». Ambos asintieron y salieron de mi oficina con sus tareas asignadas. Yo me quedé sentada, mirando por la ventana. Afuera, la ciudad bullía con vida. Adentro, yo estaba librando una guerra silenciosa, una guerra que Joaquín Mendoza ni siquiera sabía que había comenzado, porque yo no iba a permitir que destruyera a mi hijo. No con palabras, no con mentiras, no con nada. Había construido un imperio desde cero. Había enfrentado la pobreza, la viudez, la soledad. Había levantado a mi hijo con mis propias manos, y nadie, absolutamente nadie, iba a arrebatármelo. Esa noche, Fabricio me encontró en la cocina, preparando sopa de lentejas. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro, hijo. ¿Tú crees que Juliana y yo vamos a estar bien?». Me detuve. Dejé la cuchara de madera a un lado. Me volteé y lo miré directamente a los ojos. «Hijo, yo creo que tú vas a estar bien, con Juliana o sin ella, porque tú eres fuerte, porque eres bueno, porque vales». Él sonrió tristemente. «A veces no me siento así, lo sé, pero eso no significa que no sea verdad». Lo abracé, y en ese abrazo intenté pasarle toda mi fuerza, todo mi amor, toda mi certeza, porque él no sabía lo que yo estaba haciendo por él. No sabía que en las sombras su madre estaba moviendo piezas, que estaba protegiendo su futuro, que estaba asegurándose de que nadie, nunca, lo llamara muerto de hambre, otra vez.
y que Joaquín Mendoza estaba a punto de descubrir que había subestimado a la mujer equivocada. ¿Alguna vez has tenido que defender a alguien que amas sin que esa persona lo supiera? Cuéntame tu historia en los comentarios. Los días que siguieron fueron como caminar sobre hielo delgado, cada paso medido, cada palabra calculada. Fabricio seguía yendo al trabajo sin saber que su expediente estaba siendo revisado por un evaluador externo. Juliana seguía llamándolo cada noche, pero las conversaciones eran más cortas, más forzadas, y yo seguía observando desde mi oficina en el piso 12, como un águila que vigila su territorio. La auditoría que ordené sobre Joaquín Mendoza estaba en marcha. Luis, el director de Recursos Humanos, me enviaba reportes diarios, y lo que encontramos fue inquietante. Durante el último año, Joaquín había recomendado despidos o degradaciones de 5 empleados, todos jóvenes, todos con buen desempeño, todos con algo en común. Eran hijos de familias trabajadoras, sin apellidos importantes, sin conexiones poderosas. En contraste, había recomendado ascensos para 3 empleados con desempeño mediocre, pero con apellidos conocidos en la industria. Hijos de empresarios, sobrinos de políticos. El patrón era claro. Joaquín Mendoza no evaluaba talento, evaluaba pedigrí. Una tarde, Luis entró a mi oficina con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión grave. «Señora Cabral, terminamos la revisión. Siéntate», le indiqué. Él colocó la carpeta sobre mi escritorio y la abrió. Dentro había gráficas, correos impresos, evaluaciones marcadas con notas adhesivas. «Los números no mienten», comenzó Luis. «El señor Mendoza ha estado usando criterios subjetivos y discriminatorios en sus evaluaciones. Y en el caso específico de Fabricio Herrera, hay evidencia de que intentó influir en su evaluación sin bases objetivas». «¿Qué tan grave es esto?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Es motivo de despido, señora. Esto viola nuestro código de ética corporativa. No podemos permitir que un gerente use su posición para perjudicar a empleados por razones personales o clasistas». Miré los documentos, miré las pruebas, y sentí algo extraño en mi pecho. No era triunfo, no era satisfacción. Era tristeza, tristeza por Juliana, que amaba a un padre que no era quien ella creía. Tristeza por Fabricio, que intentaba construir un futuro con una familia envenenada por el prejuicio. «¿Qué recomiendas?», le pregunté a Luis. «Despido inmediato y una investigación más profunda para ver si hay otros casos que no hemos detectado». Cerré la carpeta y la deslicé hacia él. «No», Luis parpadeó, sorprendido. «Señora, no vamos a despedirlo. Todavía. Pero la evidencia es clara. Si esto se filtra, podría haber demandas. Podría afectar la reputación de la empresa». «Lo sé», dije con calma, «pero necesito que me des 2 semanas. 2 semanas para manejar esto de otra manera». Luis me miró con perplejidad, pero asintió. «Como usted ordene, señora Cabral». Cuando salió de mi oficina, me quedé mirando la carpeta cerrada sobre el escritorio. Joaquín Mendoza tenía 2 opciones: renunciar con dignidad o ser expuesto públicamente. Yo prefería la primera, no por él, sino por Juliana y por Fabricio. Porque a veces la justicia más cruel no es la que destruye, es la que obliga a alguien a mirarse en el espejo y reconocer quién es realmente. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré a Fabricio sentado en la sala con el rostro entre las manos. Estaba llorando. Mi corazón se detuvo. «¿Hijo? ¿Qué pasó?». Él levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Juliana terminó conmigo. Las palabras cayeron como piedras. Me senté a su lado y lo abracé mientras él se desmoronaba. «¿Cuándo? ¿Cómo?». «Hace 1 hora», dijo con voz rota. «Me llamó. Me dijo que no puede casarse conmigo, que su papá tiene razón, que venimos de mundos diferentes, que es mejor así». «¿Ella dijo eso? ¿Con esas palabras?». Fabricio asintió, sollozando. «Dijo que me ama, pero que el amor no es suficiente, que necesita estar con alguien que su familia acepte, que no puede vivir peleada con su papá». Apreté los puños, sentí como la rabia subía por mi garganta como lava, pero respiré. Conté hasta 10. Porque mi hijo me necesitaba entera, no furiosa. «Lo siento, hijo. Lo siento tanto. Yo la amo, mamá», lloró. «La amo tanto. ¿Por qué no fui suficiente?». «No es eso, Fabricio. No eres tú. Es ella. Es su miedo. Es su familia. Pero yo hice todo bien. Trabajé duro. Fui honesto. Fui bueno con ella. ¿Por qué no fue suficiente?». No tuve respuesta.
porque a veces el amor no es suficiente cuando el miedo es más grande. Cuando las cadenas del dinero son más fuertes que los lazos del corazón. Lo sostuve durante horas, hasta que dejó de llorar, hasta que se quedó dormido en el sofá con la cabeza sobre mi regazo, como cuando era niño y tenía pesadillas, y mientras lo veía dormir, con el rostro todavía mojado por las lágrimas, tomé una decisión. Joaquín Mendoza iba a pagar, no con su empleo, no con su dinero, sino con algo mucho más valioso, su orgullo. Al día siguiente, llegué a la oficina con un propósito claro. Convoqué a Joaquín Mendoza a las 10 de la mañana. Él llegó puntual, con el mismo traje gris y el mismo reloj dorado, pero esta vez su rostro traía algo diferente, satisfacción. Pensaba que había ganado. «Señora Cabral», saludó con una sonrisa apenas contenida. «Gracias por recibirme. Siéntese», ordené sin devolverle el saludo. Él se sentó, cruzando las piernas con una confianza que me revolvió el estómago. «Supongo que ya se enteró», dijo. «Mi hija y su hijo terminaron su relación». «Me enteré. Fue lo mejor para ambos», continuó, como si estuviera explicando una decisión de negocios. «Juliana merece a alguien de su nivel, alguien con futuro, alguien que usted apruebe», completé con frialdad. «Exacto», asintió sin vergüenza. «Ella entendió que yo solo quiero lo mejor para ella». «¿Lo mejor?», repetí. «¿O lo que usted define como mejor?». Joaquín frunció el ceño. «Con todo respeto, señora Cabral, esto es un asunto familiar, no de la empresa». «Tiene razón», asentí. «Por eso no lo mandé llamar por lo que le hizo a mi hijo en su vida personal. Lo mandé llamar por lo que le hizo a Fabricio Herrera en esta empresa». Vi cómo su rostro cambiaba, cómo la sonrisa se congelaba. «¿Disculpe?». Abrí la carpeta que Luis me había dejado el día anterior y la deslicé hacia él. «Esto», dije, «es una auditoría completa de todas sus evaluaciones y recomendaciones de personal del último año. Y lo que encontramos es revelador». Joaquín abrió la carpeta con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las páginas. Vi cómo el color desaparecía de su cara, cómo su respiración se aceleraba. «Intentó sabotear la carrera de mi hijo», continué con voz firme. «Envió correos cuestionando su desempeño sin evidencia. Sugirió que no tenía futuro en esta empresa, y todo por razones personales. Yo solo estaba evaluando objetivamente». «Mentira», lo interrumpí. «Usted evaluaba apellidos, no talento, y tenemos evidencia de que lo ha estado haciendo durante años». Joaquín cerró la carpeta de golpe. «¿Va a despedirme?», preguntó con voz temblorosa. «Debería», respondí, «pero no voy a hacerlo». Él me miró con confusión. «Porque usted va a renunciar. Esta semana. Va a presentar su renuncia voluntaria, citando razones personales. Va a agradecer a la empresa por los años de servicio, y se va a ir en silencio. Pero yo he trabajado 23 años aquí. Tengo antigüedad, tengo derechos, y yo tengo evidencia de discriminación laboral», dije con calma. «Evidencia que podría arruinar su reputación en toda la industria. Evidencia que podría llevar a demandas no solo contra usted, sino contra su familia. ¿Quiere explicarle a Juliana por qué su padre está siendo demandado por clasismo y abuso de poder?» Joaquín se hundió en su silla. «Usted planeó esto desde el principio». «No», negué. «Usted lo planeó cuando decidió humillar a mi hijo en esa cena. Yo solo documenté las consecuencias de sus propias acciones». Hubo un silencio largo, pesado. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Adentro, un hombre se enfrentaba a la ruina que él mismo había construido. «¿Y si me niego?», preguntó débilmente. «Entonces mañana por la mañana esta carpeta estará en manos del departamento legal, y la semana siguiente, en manos de un abogado laboral, y el mes siguiente, en todos los periódicos de negocios de la ciudad. Usted decide qué prefiere, una salida discreta o una caída pública». Joaquín bajó la cabeza. Vi cómo sus hombros se desplomaban, cómo todo el orgullo, toda la arrogancia, se desmoronaban como castillos de arena. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué no simplemente me despide y ya? Porque yo no soy como usted, señor Mendoza. Yo no destruyo por placer. Yo no humillo porque puedo. Le estoy dando la oportunidad de irse con algo de dignidad, algo que usted no le dio a mi hijo». Se puso de pie, tambaleándose ligeramente. «Presentaré mi renuncia el viernes», dijo con voz apagada. «Hágalo el miércoles», ordené. «Entre más rápido, mejor para todos». Asintió y caminó hacia la puerta.
pero antes de salir, se detuvo sin voltear. Su hijo era bueno para mi hija, dijo en voz baja. Yo solo no pude verlo. Lo sé, respondí. Y ese es su castigo. Vivir sabiendo que destruyó la felicidad de su hija porque su orgullo era más grande que su amor. Salió sin decir más. Yo me quedé sentada, mirando la puerta cerrada. No sentí victoria, no sentí alegría. Solo sentí una profunda tristeza por todos los involucrados. Por Fabricio, que perdió al amor de su vida. Por Juliana, que eligió el miedo sobre el amor. Por Joaquín, que eligió el orgullo sobre la humanidad. Y por mí, que tuve que usar mi poder no para crear, sino para proteger. Esa noche, cuando llegué a casa, Fabricio estaba en su cuarto. No había cenado. No había salido en todo el día. Toqué la puerta suavemente. «Hijo, ¿puedo pasar?» «Sí, mamá». Entré. Estaba acostado en la cama, mirando el techo. «Te traje té», dije, dejando la taza en su mesita de noche. «Gracias». Me senté en el borde de la cama. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubieran arrancado el corazón», respondió sin emoción. «Pero supongo que eso se pasa, ¿no?» «Se pasa», mentí, porque sabía que algunos dolores nunca se pasan del todo. Solo se aprende a vivir con ellos. «Mamá, ¿por qué no fui suficiente?» «Porque ella eligió la jaula conocida sobre la libertad desconocida. Y eso no es tu culpa, hijo. Es su miedo». Fabricio asintió, con los ojos húmedos. «La voy a extrañar». «Lo sé, y está bien extrañarla. Está bien doler, pero no está bien quedarte ahí para siempre». Él me miró. «¿Tú extrañas a papá?» «Todos los días», admití. «Pero también aprendí que el amor que se fue no hace menos válido el amor que vendrá. Tu vida no termina aquí, Fabricio. Apenas está empezando». Lo abracé y sentí cómo finalmente se permitía llorar otra vez. Llorar todo lo que había guardado. Llorar por el futuro que no sería, por la boda que no habría, por la familia que no formaría. Y yo lo sostuve, porque eso es lo que hacen las madres. Sostienen, protegen y cuando es necesario, libran guerras silenciosas para que sus hijos puedan dormir en paz. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? El miércoles por la mañana, tal como lo había ordenado, Joaquín Mendoza presentó su carta de renuncia. Claudia me la entregó en un sobre blanco, sellado con la formalidad de quien sabe que ha perdido. No la abrí de inmediato. La dejé sobre mi escritorio y miré por la ventana durante un largo rato. Afuera, la ciudad despertaba con su rutina habitual. Miles de personas que no sabían que en este edificio, en esta oficina, un hombre acababa de firmar su derrota. Finalmente, abrí el sobre. La carta era breve, impersonal, correcta. Por motivos personales, presento mi renuncia efectiva a partir de hoy. Agradezco a Grupo Ibarra por los 23 años de oportunidades. Las palabras estaban ahí, pero el espíritu había desaparecido. Era como leer el epitafio de alguien que aún respiraba. Firmé la aceptación de la renuncia y se la devolví a Claudia. Procesa los documentos de salida. Quiero que para el viernes ya no tenga acceso al edificio. ¿Tan rápido, señora? Tan rápido. Claudia asintió y salió. Yo me quedé sola con un sentimiento extraño en el pecho. No era satisfacción, no era alivio, era algo más parecido a la melancolía, como cuando terminas un libro triste y sabes que fue necesario, pero igual duele. Esa tarde, mientras revisaba reportes financieros, mi teléfono personal vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Señora Florencia, soy Juliana. ¿Podría verla? Necesito hablar con usted. Por favor». Miré el mensaje durante varios minutos. Parte de mí quería ignorarlo. Parte de mí quería proteger a Fabricio de más dolor. Pero otra parte, la parte que había sido joven y enamorada alguna vez, entendía que esta chica también estaba sufriendo. Respondí: «Mañana a las 6, en la cafetería de la esquina de Madero y Juárez». La respuesta llegó casi de inmediato. «Gracias, ahí estaré». Al día siguiente, llegué a la cafetería 5 minutos antes de las 6. Era un lugar pequeño, con mesas de madera gastada y el aroma constante de café recién hecho. Me senté junto a la ventana y pedí un americano. Juliana llegó puntual. Traía el cabello recogido en una coleta desordenada, ojeras profundas y las manos temblorosas. Se veía 10 años más vieja que la última vez que la había visto. «Señora Florencia», dijo con voz quebrada, «gracias por venir. Siéntate, hija». Ella se dejó caer en la silla frente a mí y miró su taza de té sin probar. «Mi papá renunció», dijo sin preámbulo.
a su trabajo, después de 23 años. Renunció así, de la nada. No dije nada, solo esperé. Y yo sé por qué, continuó, levantando la mirada hacia mí. Usted lo obligó, ¿verdad? Tomé un sorbo de mi café antes de responder. Tu padre tomó sus propias decisiones, Juliana. Yo solo le mostré las consecuencias. Ella cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Él me contó todo. Me contó lo que hizo en esa cena. Me contó cómo intentó sabotear a Fabricio en la empresa. Me contó que usted es la dueña de Grupo Ibarra. ¿Y cómo te sientes al saberlo? Me siento traicionada, susurró. Por mi papá, por mí misma, por todo. ¿Por qué traicionada por ti misma? Juliana se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Porque le creí, porque dejé que me convenciera de que Fabricio no era suficiente, porque terminé con el hombre que amo por miedo a decepcionar a mi padre. Y ahora me doy cuenta de que mi padre es quien me decepcionó a mí. Juliana, dije con suavidad, tu padre no es un villano, es un hombre con miedo, miedo de que su hija sufra como él sufrió. Pero ese miedo lo cegó, lo hizo cruel. ¿Usted lo odia? Negué con la cabeza. No lo odio, lo compadezco, porque construyó su vida entera alrededor del dinero, creyendo que eso lo protegería del dolor. Y ahora se da cuenta de que el dinero no protege de nada, solo aísla. Juliana sollozó. Yo amo a Fabricio, señora Florencia, lo amo tanto, pero fui cobarde. Elegí la aprobación de mi padre sobre mi propia felicidad, y ahora lo perdí. ¿Por qué viniste a verme? Pregunté directamente. Ella me miró con ojos suplicantes, porque necesito saber si Fabricio, si todavía te ama, completé. Asintió, mordiéndose el labio. Respiré hondo. Esto era delicado, muy delicado. Juliana, mi hijo te amó con todo su corazón. Te amó lo suficiente para soportar la humillación de tu padre. Te amó lo suficiente para perdonar. Te amó lo suficiente para seguir adelante incluso cuando todo estaba en su contra. Y ahora está destrozado. Está sangrando por una herida que tú le abriste cuando elegiste el miedo sobre el amor. Juliana se cubrió el rostro con las manos y lloró. Un llanto profundo, desgarrador. Lo siento tanto. No me lo digas a mí, dije con firmeza. Díselo a él. Si de verdad lo amas, pelea por él. Pero no vengas con palabras vacías. Ven con acciones, ven dispuesta a enfrentar a tu padre, a tu familia, a tus miedos, porque Fabricio merece más que migajas de amor, merece todo o nada. Ella asintió, temblando. ¿Cree que me perdonará? No lo sé, hija. Eso depende de él y de ti, de si estás dispuesta a demostrarle que esta vez no vas a huir. Juliana se limpió las lágrimas y se puso de pie. Voy a buscarlo, hoy mismo. Voy a decirle la verdad. Voy a decirle que fui una cobarde, que lo siento, que... Juliana, la interrumpí. Una cosa más. Ella me miró. Si vuelves con él, si él te perdona, y luego vuelves a huir, yo no voy a estar ahí para recoger los pedazos otra vez. Él es mi único hijo, y no voy a permitir que lo destruyan 2 veces. Ella tragó saliva y asintió. Lo entiendo, y no lo haré, se lo prometo. Se fue de la cafetería con pasos rápidos, casi corriendo. Yo me quedé sentada, terminando mi café frío y preguntándome si había hecho lo correcto. Porque el amor no se mendiga, pero tampoco se rechaza cuando es genuino. Esa noche, Fabricio llegó a casa más tarde que de costumbre. Yo estaba en la sala, leyendo un libro que no estaba leyendo realmente. «Mamá», dijo desde la puerta. Levanté la mirada. Su rostro estaba distinto. Había algo en sus ojos, algo entre confusión y esperanza. «¿Qué pasó, hijo?» Juliana vino a verme, a la oficina. Me esperó en el estacionamiento durante 2 horas. Sentí cómo se me aceleraba el corazón. Y me lo contó todo. Me contó que tú eres la dueña de Grupo Ibarra. Me contó lo que su papá intentó hacerme. Me contó que tú lo obligaste a renunciar. Me contó todo. Me puse de pie, preparándome para su enojo, para su reclamo, para su dolor al descubrir que le había ocultado la verdad. Pero en lugar de eso, Fabricio caminó hacia mí y me abrazó. «Gracias, mamá», susurró. «Gracias por protegerme». Sentí cómo las lágrimas comenzaban a brotar, lágrimas que había estado conteniendo durante semanas. Yo solo quería que nadie volviera a lastimarte. Lo sé, y te amo por eso. Pero mamá,
¿Por qué nunca me dijiste que eras la dueña? Me separé un poco para mirarlo a los ojos, porque quería que te ganaras tu lugar, que nadie pudiera decir que llegaste ahí por ser mi hijo, que supieras, sin ninguna duda, que tu éxito era tuyo y de nadie más. Él sonrió con tristeza. Siempre tan sabia. No soy sabia, hijo. Solo soy una madre que haría cualquier cosa por ti. Nos sentamos en el sofá. Fabricio miró sus manos durante un largo rato. Juliana me pidió otra oportunidad, dijo finalmente. ¿Y qué le dijiste? Le dije que necesitaba tiempo, que no podía simplemente olvidar todo lo que pasó, que todavía duele, completé. Sí, todavía duele mucho. ¿La amas todavía? Él cerró los ojos. Sí, odio que sea así, pero sí, la amo. Entonces tienes que decidir si ese amor es suficiente para perdonar y si su arrepentimiento es suficiente para confiar otra vez. ¿Cómo se supone que sepa eso? No lo sabes, admití. Solo lo sientes y actúas en consecuencia. Pero hijo, sea cual sea tu decisión, yo voy a apoyarte. Si decides darle otra oportunidad, estaré ahí. Si decides seguir adelante sin ella, también estaré ahí. Fabricio asintió. Se recostó en el sofá con los ojos cerrados. Estoy cansado, mamá. Cansado de todo esto. Lo sé, hijo. Yo también. Esa noche, ambos nos quedamos dormidos en el sofá. Yo con un libro abierto sobre mi regazo, él con la cabeza apoyada en mi hombro, como cuando era niño y el mundo le parecía demasiado grande. Y pensé en Joaquín Mendoza, en su casa, probablemente enfrentando a su propia hija, probablemente mirando al espejo y viendo al hombre que podría haber sido si no hubiera dejado que el miedo lo convirtiera en alguien pequeño. Pensé en Juliana, sola en su cuarto, esperando una respuesta que no sabía si llegaría, y pensé en mí misma, en la mujer que había construido un imperio, pero que todavía no sabía si había hecho lo correcto al usarlo para proteger a su hijo, porque el poder es como un cuchillo, puede cortar el pan o puede cortar la carne, y a veces, incluso cuando lo usas para proteger, terminas cortando algo más. 2 días después, un sábado por la mañana, Fabricio bajó a desayunar con una determinación en los ojos que no había visto en semanas. «Voy a hablar con Juliana», anunció. «Hoy quiero escuchar lo que tiene que decir. Realmente escuchar. ¿Estás seguro?» «No», admitió. «Pero necesito hacerlo. Necesito cerrar este capítulo, sea como sea». Lo abracé. «Entonces ve, y recuerda, mereces ser amado sin condiciones, sin miedos, sin cadenas». Él asintió y salió de casa. Yo me quedé en la cocina, con una taza de café entre las manos, mirando por la ventana, y recé. Recé por mi hijo, por su corazón, por su futuro, y recé para que, esta vez, el amor fuera más fuerte que el miedo. ¿Has tenido que dejar ir a alguien que amas, sabiendo que tal vez fue lo correcto pero igual dolió? Cuéntamelo en los comentarios. Las horas que siguieron a la salida de Fabricio fueron las más largas de mi vida. Intenté distraerme. Limpié la cocina 2 veces. Organicé el armario de la ropa blanca. Leí el mismo párrafo de un libro 4 veces sin entender nada. Pero mi mente estaba con él, con mi hijo, enfrentando a la mujer que le había roto el corazón, decidiendo si su amor era más fuerte que su dolor. Cerca del mediodía, el teléfono sonó. Era Fabricio. «Mamá, ¿puedes venir? Estoy en el Parque Chapultepec. Necesito hablar contigo». «Voy para allá, hijo». Tomé mi bolso y salí de casa. El trayecto pareció eterno. Cuando llegué al parque, lo vi sentado en una banca bajo un árbol de jacarandá. Estaba solo, con la mirada perdida en el lago. Me senté a su lado sin decir nada. A veces el silencio dice más que 1000 preguntas. «Hablamos», dijo finalmente. Durante 3 horas. Ella lloró, yo lloré. Dijimos cosas que necesitábamos decir. Y no vamos a volver, mamá. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué? Fabricio respiró hondo, mirando el agua. Porque me di cuenta de algo. Juliana me ama. De eso estoy seguro. Pero no me ama más de lo que le teme a su padre. Y yo no puedo vivir compitiendo con ese miedo. No puedo construir una vida donde cada decisión importante tenga que pasar por la aprobación de alguien que no me respeta. Eso es muy maduro de tu parte, hijo. No me siento maduro, rió sin humor. Me siento destruido, pero también me siento liberado. ¿Liberado? Sí, liberado de la necesidad de demostrarle a alguien que soy suficiente. Porque sí lo soy, mamá. Siempre lo fui, solo que estaba tan enamorado que olvidé eso. Lo abracé,
y en ese abrazo intenté pasarle toda mi fuerza, todo mi orgullo, toda mi certeza de que él valía más que cualquier apellido, que cualquier cuenta bancaria, que cualquier aprobación externa. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, susurré. ¿Tú crees? Estoy segura, porque te convertiste en un hombre que elige su dignidad sobre su comodidad. Y eso es lo más difícil que existe. Nos quedamos ahí durante un largo rato, viendo a las familias pasear, a los niños correr detrás de las palomas, a las parejas de ancianos caminando tomados de la mano. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué nunca te volviste a casar? Después de papá, quiero decir, eres hermosa, inteligente, exitosa. Seguro tuviste oportunidades. Sonreí. Las tuve. Pero después de tu padre, el listón quedó muy alto. Y además, tenía algo más importante en que enfocarme. Tú. ¿No te arrepientes de haber dedicado tu vida a mí? Ni un segundo, respondí con firmeza. Tú has sido mi mayor logro, Fabricio. No la empresa, no el dinero. Tú, el hombre que eres hoy. Él apoyó su cabeza en mi hombro, como cuando era niño. Te amo, mamá. Y yo a ti, hijo. Más de lo que las palabras pueden decir. Esa noche, cuando regresamos a casa, Fabricio parecía diferente, más tranquilo, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando demasiado tiempo. Cenamos juntos, pasta con salsa de tomate casera, su platillo favorito desde la infancia. Hablamos de cosas simples, del trabajo, de una serie que él estaba viendo, de un libro que yo estaba leyendo. No mencionamos a Juliana, no mencionamos a Joaquín, no mencionamos el dolor, solo existimos en ese momento, madre e hijo, sobrevivientes de una tormenta que finalmente comenzaba a calmarse. Después de cenar, mientras lavábamos los platos juntos, Fabricio me dijo algo que me sorprendió. Mamá, quiero renunciar a Grupo Ibarra. Casi se me cae el plato que estaba secando. ¿Qué? ¿Por qué? Porque necesito saber que puedo lograrlo por mí mismo, sin tu protección, sin tu nombre. Necesito construir algo que sea completamente mío. Sentí un orgullo inmenso mezclado con una tristeza inesperada. ¿Estás seguro? Completamente. He estado buscando opciones. Hay una empresa de consultoría financiera que está buscando analistas senior. Pagan bien. Y nadie ahí sabe quién soy. ¿Cuándo te irías? En 2 meses. Quiero cerrar mis proyectos actuales de manera profesional. Dejar todo en orden. Asentí. Porque entendía que a veces, para crecer, necesitas salir de la sombra protectora y enfrentar el sol directo. Estoy orgullosa de ti, hijo. Asustada, pero orgullosa. Él sonrió. Vas a estar bien sin mí en la oficina. No es por la oficina, admití. Es que me gustaba saber que estabas ahí, cerca, seguro. Voy a estar bien, mamá. Me enseñaste a estar bien. Incluso cuando todo se derrumba. Los días se convirtieron en semanas. Fabricio presentó su renuncia formalmente. Yo la acepté con una carta que escribí personalmente, recomendándolo sin revelar nuestra relación, porque ese era su deseo, empezar de cero, sin apellidos, sin conexiones, solo con su talento. Una tarde, Claudia entró a mi oficina con un sobre manila. Señora Cabral, llegó esto para usted. Lo dejaron en recepción. No tiene remitente. Abrí el sobre con curiosidad. Adentro había una carta escrita a mano en papel fino. Reconocí la letra de inmediato. Era de Joaquín Mendoza. Señora Cabral, no espero su perdón. No lo merezco, pero necesito que sepa algo. Desde que renuncié, he estado viviendo con mi hija en una situación tensa. Ella me mira diferente ahora, como si acabara de descubrir quién soy realmente. Y tiene razón. Durante años construí mi identidad alrededor del dinero, creyendo que eso me hacía valioso, creyendo que eso me daba derecho a juzgar a los demás. Estaba equivocado. Su hijo es un hombre extraordinario, no por su cuenta bancaria, sino por su carácter. Y yo fui demasiado ciego para verlo, demasiado arrogante para admitirlo, demasiado cobarde para enfrentar mis propios miedos. He perdido mi trabajo, he perdido el respeto de mi hija, he perdido la paz, pero tal vez, en algún lugar de toda esta ruina, pueda encontrar algo que nunca tuve: humildad. Gracias por no destruirme públicamente. Sé que pudo haberlo hecho, pero me dio la oportunidad de irme con algo de dignidad. Eso es más de lo que yo le di a su hijo. Con respeto y arrepentimiento genuino, Joaquín Mendoza. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la guardé en el cajón de mi escritorio.
No respondí, porque no había nada que decir. Las disculpas no borran el daño, pero a veces son el primer paso hacia la sanación. Y si Joaquín Mendoza finalmente estaba aprendiendo a ser humano, entonces tal vez todo esto había valido la pena. El último día de Fabricio en Grupo Ibarra fue un viernes soleado. Yo no fui a la oficina. No quería que fuera incómodo para él. No quería que sus compañeros descubrieran nuestra relación en su último día. Esa noche, él llegó a casa con una caja pequeña con sus pertenencias personales de la oficina, una planta de escritorio, una foto mía de cuando él era niño, una taza con el logo de la empresa. «¿Cómo te fue?», pregunté. «Bien, extraño, pero bien. Varios compañeros me invitaron a comer. Me desearon suerte. Fue lindo. ¿Viste a...?» «No», interrumpió. «No vi a Juliana. Creo que ella también sabía que era mejor así». Esa noche cenamos en silencio, un silencio cómodo, de esos que solo pueden compartir las personas que se conocen profundamente. Después de cenar, Fabricio se sentó en la sala con una cerveza y yo con mi té de siempre. «Mamá, ¿te puedo confesar algo?» «Siempre. Estoy asustado, de empezar de nuevo, de estar solo, de no tener tu protección. Hijo, nunca vas a estar solo. Siempre voy a estar aquí. Pero es bueno que tengas miedo. El miedo significa que te importa, que estás vivo, que estás creciendo. ¿Y si fracaso? Entonces te levantas, como me enseñó tu padre, como yo te enseñé a ti. Los Cabral no se quedan en el suelo». Él sonrió. «Los Herrera tampoco. Eso, los Herrera tampoco». Esa noche, antes de dormir, me quedé en la ventana de mi cuarto mirando las luces de la ciudad y pensé en todo lo que había pasado, en la humillación de esa cena, en la guerra silenciosa que libré, en las decisiones que tomé. ¿Hice lo correcto? No lo sé. Probablemente nunca lo sabré. Pero sé esto. Protegí a mi hijo. Le enseñé que su valor no dependía de la aprobación de nadie. Le mostré que la dignidad se defiende sin gritos, sin venganza, solo con verdad. Y eso, al final del día, era lo único que importaba. 3 meses después, recibí una llamada inesperada un martes por la tarde. Era de un número desconocido. «¿Señora Cabral?» «Sí, ¿quién habla?» «Soy Rebeca Mendoza, la mamá de Juliana. ¿Podríamos hablar?» Dudé un momento. Luego respondí. «Claro. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿En el mismo café donde usted habló con mi hija?» «Ahí estaré». Colgué el teléfono y me quedé mirándolo durante un largo rato. La vida, pensé, tiene una manera extraña de completar círculos. Y a veces, esos círculos traen cierre. A veces traen nuevos comienzos. Y a veces, simplemente traen paz. ¿Alguna vez has tenido que dejar ir algo para que alguien que amas pueda crecer? Comparte tu experiencia en los comentarios. Llegué al café 10 minutos antes de la hora acordada. El mismo lugar donde había hablado con Juliana meses atrás. Las mismas mesas de madera gastada. El mismo aroma a café recién hecho. Pero todo se sentía diferente ahora, como si el tiempo hubiera transformado el significado de ese espacio. Pedí mi americano de siempre y me senté junto a la ventana. Miré la calle. La gente pasaba con prisa, cada uno cargando sus propias historias, sus propios dolores, sus propias batallas silenciosas. Rebeca Mendoza llegó exactamente a las 6. La reconocí de la cena de noivado, aunque esa noche había estado tan callada que casi no la había notado. Era una mujer de unos 55 años, con el cabello castaño recogido en un moño bajo y ojos cansados que hablaban de noches sin dormir. «Señora Cabral», saludó con voz temblorosa. «Gracias por venir. Siéntese, señora Rebeca». Ella se sentó y pidió un té de manzanilla. Sus manos temblaban mientras envolvía la taza con ambas palmas, buscando calor en algo más que la bebida. «No sé por dónde empezar», dijo finalmente. «Empiece por donde necesite», respondí con suavidad. Rebeca respiró hondo, como reuniendo coraje. «Quiero pedirle perdón por lo que mi esposo le hizo a usted y a su hijo en esa cena, por lo que hizo después, por todo. Usted no dijo nada esa noche, señora Rebeca. No tiene nada de qué disculparse». «Ese es exactamente el problema», dijo con voz quebrada. «No dije nada. Me quedé callada mientras mi esposo humillaba a un joven bueno, honesto, trabajador. Me quedé callada porque siempre me he quedado callada». Tomó un sorbo de su té, con las manos todavía temblando. «Joaquín y yo llevamos 32 años casados, y durante 32 años lo he visto obsesionarse con el dinero,
con el estatus, con demostrarle al mundo que ya no es el niño pobre que creció en una casa sin piso. Y yo lo entendía, porque también crecí pobre. También sé lo que es pasar hambre, lo que es usar ropa remendada. Entiendo, dije, pero en algún momento del camino, Joaquín dejó de solo querer seguridad. Empezó a querer superioridad. Empezó a medir a las personas por su cuenta bancaria. Y yo dejé que lo hiciera, porque era más fácil callar que confrontarlo. ¿Por qué me cuenta esto, señora Rebeca? Ella me miró directamente a los ojos, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Porque mi familia se está desmoronando, y es culpa mía tanto como de Joaquín. Juliana apenas nos habla. Vive en la casa pero nos trata como fantasmas. Joaquín está deprimido, amargado. Ha enviado su currículum a 20 empresas y ninguna lo ha llamado. Dice que es porque usted habló mal de él, que lo tiene en una lista negra. Yo no hice eso, dije con firmeza. Yo no saboteo carreras. Eso es lo que él hacía. Yo simplemente dejé que sus acciones hablaran por sí mismas. Lo sé, asintió Rebeca. En el fondo, él también lo sabe. Pero es más fácil culparla a usted que enfrentar que se destruyó a sí mismo. Tomé un sorbo de mi café, ya tibio. ¿Qué espera de mí, señora Rebeca? ¿Que lo ayude a conseguir trabajo? ¿Que borre lo que hizo? No, negó rápidamente. No espero eso. Solo quería que supiera que hay consecuencias, que él está viviendo las consecuencias, y que tal vez eso es exactamente lo que necesitaba. ¿Cómo está Juliana?, pregunté, cambiando de tema. Rebeca suspiró profundamente. Destruida, perdió al amor de su vida por miedo a decepcionar a su padre. Y ahora se da cuenta de que el hombre al que tanto temía decepcionar no era quien ella creía. Se siente engañada, traicionada, y no sé cómo ayudarla. ¿Ella intenta contactar a Fabricio? Al principio sí, le mandaba mensajes todos los días, pero él nunca respondió. Y eventualmente ella dejó de intentar. Creo que finalmente entendió que lo perdió para siempre. Sentí una punzada en el pecho, no de alegría por su sufrimiento, sino de tristeza por todo el dolor innecesario que un hombre orgulloso había causado. Señora Rebeca, ¿puedo ser honesta con usted? Por favor, no puedo arreglar su familia, no puedo hacer que Joaquín cambie, no puedo hacer que Juliana perdone, y no puedo hacer que mi hijo vuelva con su hija. Esas son decisiones que cada uno debe tomar. Lo sé, susurró, pero lo que sí puedo decirle es esto. El sufrimiento solo tiene sentido si nos transforma. Si Joaquín está sufriendo pero sigue culpando a otros, entonces no ha aprendido nada. Pero si está sufriendo y finalmente mirándose al espejo, entonces tal vez hay esperanza. Rebeca asintió lentamente. Él ha cambiado. No sé si es suficiente, pero ha cambiado. Ya no habla de dinero todo el tiempo. Ya no presume. Ya no juzga. Solo está ahí, callado, pensando, como si finalmente se hubiera dado cuenta de todo lo que perdió por perseguir cosas que no importan. Ese es un comienzo, dije con suavidad. Rebeca terminó su té y se puso de pie. Gracias por escucharme, señora Cabral. Sé que no tenía obligación de hacerlo. Todas somos madres, respondí. Todas queremos proteger a nuestros hijos. La diferencia está en cómo elegimos hacerlo. Ella asintió y salió del café con pasos lentos, cargando el peso de un matrimonio fracturado y una hija rota. Yo me quedé sentada durante un largo rato mirando por la ventana y pensé en la justicia, en cómo a veces no viene con truenos y relámpagos, sino con silencio, con consecuencias naturales, con el peso inevitable de nuestras propias acciones. Esa noche, cuando llegué a casa, Fabricio estaba en la sala trabajando en su laptop. Había empezado en su nuevo empleo hacía 2 meses y lo estaba haciendo increíblemente bien. Me lo contaba cada noche durante la cena. Los proyectos, los clientes, los desafíos. ¿Cómo estuvo tu día, mamá?, preguntó sin levantar la vista de la pantalla. Interesante, respondí, dejando mi bolso en la entrada. Rebeca Mendoza vino a verme. Eso sí captó su atención. Cerró la laptop y me miró. ¿La mamá de Juliana? Sí. ¿Qué quería? Me senté a su lado y le conté todo. La conversación, las disculpas, el sufrimiento de Joaquín, la tristeza de Juliana. Fabricio escuchó en silencio, con una expresión difícil de leer. ¿Y cómo te hace sentir eso?, pregunté cuando terminé. Él se encogió de hombros. No lo sé. Parte de mí siente satisfacción, como si finalmente hubiera justicia, pero otra parte se siente triste, porque al final todos perdimos algo. Así es la vida, hijo.
Rara vez hay ganadores absolutos o perdedores absolutos, solo personas tratando de navegar las consecuencias de sus decisiones. ¿Alguna vez piensas en Juliana?, pregunté con cuidado. A veces, admitió, especialmente cuando veo parejas en la calle o cuando paso por algún lugar que solíamos frecuentar. Pero ya no duele como antes. Ahora es más nostalgia, como recordar algo bonito que ya no existe. Eso es sanación, hijo. Lenta, pero real. Él sonrió. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto, mamá? ¿Qué? Que Joaquín tenía razón en algo. Yo no era suficiente para Juliana. No porque no tuviera dinero, sino porque ella no era lo suficientemente fuerte para elegirme. Y eso no es mi culpa ni mi problema. Sentí un orgullo inmenso llenando mi pecho. Eso, hijo. Exactamente eso. Las semanas pasaron. El otoño dio paso al invierno. Las noches se hicieron más largas y las mañanas más frías. Fabricio seguía destacándose en su nuevo trabajo. Yo seguía dirigiendo Grupo Ibarra con la misma dedicación de siempre. Y la vida continuaba. Un sábado por la mañana, mientras tomaba café en mi cocina y leía el periódico, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número guardado, pero que hacía meses no aparecía. Juliana. Señora Florencia, sé que no tengo derecho a pedirle esto, pero ¿podría decirle a Fabricio que estoy bien? Que finalmente estoy aprendiendo a vivir con mis decisiones y que espero que él sea muy feliz. Eso es todo. Gracias por todo. Y perdón por todo. Miré el mensaje durante un largo rato. Luego lo borré. No porque fuera cruel, sino porque Fabricio necesitaba seguir adelante sin anclas del pasado. A veces, el amor más grande es dejar ir, completamente. Ese mismo día, por la tarde, sonó el timbre. Abrí y me encontré con un repartidor que traía un sobre certificado. «Florencia Cabral, soy yo. Firme aquí, por favor». Firmé y tomé el sobre. Adentro había una carta formal, del Colegio de Contadores Públicos de México. La abrí con curiosidad. Era una invitación para dar una conferencia magistral sobre liderazgo empresarial y ética en los negocios. Querían que contara mi historia, de asistente administrativa a dueña de empresa, de viuda joven a madre soltera exitosa, de mujer invisible a líder respetada. Sonreí, porque me di cuenta de algo. Mi historia no era solo mía. Era de todas las mujeres que alguna vez fueron subestimadas, de todas las madres que lucharon solas, de todos los que construyeron imperios sin perder su humanidad. Y si mi historia podía inspirar a alguien, entonces todo había valido la pena. El dolor, las noches sin dormir, las batallas silenciosas, todo. Esa noche, durante la cena, le conté a Fabricio sobre la conferencia. «¿Vas a aceptar, verdad?», preguntó emocionado. «Creo que sí, pero me da miedo ser vulnerable frente a tanta gente». «Mamá», dijo con seriedad, «tu historia es poderosa precisamente porque es vulnerable, porque no es perfecta, porque es real. ¿Tú crees? Estoy seguro. Y cuando des esa conferencia, yo voy a estar en primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie». Lo abracé. Mi hijo, mi orgullo, mi razón de ser. ¿Sabes qué, hijo? Al final, Joaquín Mendoza me hizo un favor. ¿Cómo así? Me recordó que tengo que contar mi historia, que tengo que mostrarle al mundo que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter, y que una madre que protege a su hijo con dignidad es más poderosa que cualquier hombre con dinero y arrogancia. Fabricio levantó su vaso de agua. Por las madres poderosas, levanté el mío. Y por los hijos que las hacen querer serlo. Brindamos. Y en ese brindis sellamos algo más que un momento. Sellamos un legado, una verdad, una certeza, que al final del día el karma no necesita nuestra ayuda, solo necesita tiempo. Meses después, me enteré por casualidad de que Joaquín Mendoza finalmente había conseguido trabajo, no como gerente, como analista junior en una empresa pequeña, ganando una fracción de lo que ganaba antes. Algunos dirían que eso era justicia, otros dirían que era castigo. Yo digo que era simplemente equilibrio, porque la vida tiene una manera de poner a cada uno en su lugar, no siempre rápido, no siempre obvio, pero siempre, eventualmente, inevitable. Joaquín Mendoza llamó muerto de hambre a mi hijo en una cena elegante, creyendo que el dinero le daba ese derecho, y ahora él mismo estaba empezando desde abajo, aprendiendo humildad, aprendiendo que el respeto no se compra, se gana. Alguna vez me llamó la madre de alguien que no servía para su hija. Años después,
Probablemente vio mi foto en revistas de negocios, en artículos sobre liderazgo femenino, en invitaciones a conferencias magistrales, y probablemente entendió lo que significa verdaderamente servir. No es tener dinero, es tener dignidad. La vida siempre cobra sus deudas, y yo no tuve que hacer nada más que esperar. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esto? Comparte esta historia. Han pasado 2 años desde aquella cena. 2 años que parecen toda una vida. Me llamo Florencia Cabral, tengo 59 años, y esta es la historia que finalmente decidí compartir. No la comparto por venganza, no la comparto por orgullo, la comparto porque creo que hay lecciones aquí. Lecciones que tal vez alguien, en algún lugar, necesita escuchar. Estoy sentada en mi oficina, en el piso 12 de Grupo Ibarra. Es viernes por la tarde. La ciudad se extiende ante mí como un tapete de luces que comienzan a encenderse. Desde aquí puedo ver el parque donde Fabricio y yo hablamos aquel día, donde él decidió que su dignidad valía más que cualquier amor que le exigiera sacrificarla. Mi hijo tiene ahora 29 años, trabaja como gerente senior en la firma de consultoría. Hace 3 semanas me contó que está saliendo con alguien, una mujer llamada Andrea, ingeniera civil. Me habló de ella con una luz en los ojos que no había visto desde antes de Juliana, pero esta vez es diferente. Esta vez no hay miedo, solo alegría tranquila. Es diferente, mamá, me dijo durante el desayuno el domingo pasado. Con Juliana, yo siempre sentía que tenía que demostrar algo, que tenía que ser suficiente. Con Andrea simplemente soy, y eso es suficiente. Le tomé la mano sobre la mesa. Eso es el amor real, hijo. El que no pide que te conviertas en alguien más, el que te celebra exactamente como eres. Él sonrió, y en esa sonrisa vi todo lo que habíamos superado, todo lo que habíamos aprendido, todo lo que habíamos sobrevivido. La semana pasada di la conferencia magistral que el Colegio de Contadores me había pedido. El auditorio estaba lleno, más de 500 personas, mujeres en su mayoría, mujeres que habían crecido como yo, pobres, subestimadas, invisibles. Conté mi historia sin adornos, sin filtros. Hablé de Miguel, de la viudez, de las noches sin dormir contando monedas. Hablé de cómo construí Grupo Ibarra desde la posición de asistente hasta la de dueña. Hablé de la cena donde humillaron a mi hijo. Y hablé de cómo elegí defenderlo sin convertirme en lo que él era. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Un silencio que me asustó por un momento. Pensé que había hablado demasiado, que había sido demasiado honesta. Pero entonces, una mujer en la tercera fila se puso de pie y comenzó a aplaudir. Luego otra, y otra. Y en segundos, todo el auditorio estaba de pie, aplaudiendo. Vi lágrimas en muchos rostros. Vi reconocimiento. Vi esperanza. Después de la conferencia, decenas de mujeres se acercaron a hablar conmigo, cada una con su propia historia, su propia batalla, su propio Joaquín Mendoza. Una joven de unos 25 años me abrazó llorando. Gracias, susurró. Mi familia dice que mi novio no es suficiente porque es maestro, que debería buscar a alguien con más futuro. Pero después de escucharla, sé que voy a elegir el amor. Voy a elegir a quien me hace feliz, no a quien les hace felices a ellos. La sostuve mientras lloraba, y le dije lo mismo que le hubiera dicho a Juliana si ella hubiera tenido el coraje de elegir diferente. El único futuro que importa es el que tú construyes con tus propias manos, no el que otros diseñan para ti. Hace un mes, me enteré por casualidad de que Juliana se comprometió, con un abogado de apellido importante, hijo de un socio del bufete donde trabaja su padre ahora. La boda será en diciembre, en una hacienda de lujo. Cuando Fabricio se enteró, no dijo nada por un largo rato, solo miró por la ventana de la cocina mientras tomaba su café. ¿Estás bien, hijo?, pregunté. Sí, mamá. Estoy bien, solo estaba pensando. ¿En qué? En que ella eligió su camino, y yo el mío, y está bien así. ¿De verdad estás bien? Él me miró con una madurez que me llenó de orgullo. De verdad, ya no la amo, mamá. Tal vez todavía le tengo cariño, tal vez siempre se lo voy a tener, pero ya no es amor. Es solo un recuerdo, como una canción que te gustaba mucho hace años, pero que ya no escuchas. Eso es sanación, hijo. Lo sé. ¿Y sabes qué es lo más extraño de todo? ¿Qué? Que le agradezco,
porque si ella no hubiera terminado conmigo, yo nunca hubiera conocido a Andrea. Nunca hubiera aprendido lo que significa ser amado sin condiciones. Nunca hubiera entendido mi propio valor. Lo abracé, y en ese abrazo sentí gratitud, por el dolor que nos enseñó, por las batallas que nos fortalecieron, por las pérdidas que nos mostraron lo que realmente importa. Joaquín Mendoza sigue trabajando en esa empresa pequeña. Me lo encontré hace 3 meses en un evento de la industria. Él estaba en la parte de atrás del salón. Yo estaba en la mesa principal, como una de las oradoras invitadas. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Vi en sus ojos algo que no había visto antes. Aceptación, no resignación. Aceptación, como si finalmente hubiera hecho las paces con quien era y con las consecuencias de sus decisiones. No hablamos, no hacía falta. Algunas conversaciones se tienen en silencio, pero cuando salí del evento, encontré una nota doblada en mi bolso. Alguien la había puesto ahí sin que me diera cuenta. La letra era de Joaquín. Gracias por no destruirme. Me dio tiempo de reconstruirme. Guardé la nota en mi cartera, no porque quisiera perdonarlo, sino porque quería recordar que incluso las personas que nos hieren más profundamente son capaces de cambiar, si eligen hacerlo. Rebeca Mendoza me envía un mensaje cada Navidad. Solo 2 líneas. Gracias por enseñarle a mi esposo lo que yo nunca pude, que el dinero no compra carácter. Siempre le respondo lo mismo. Cuídese mucho y cuide a su hija, porque al final, todas somos madres tratando de navegar un mundo que no siempre es justo. Todas hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Hoy es viernes por la tarde. Fabricio vendrá a cenar. Traerá a Andrea. Será la primera vez que ella conozca nuestra casa, la primera vez que se siente en nuestra mesa. He preparado su platillo favorito, pasta con salsa de tomate casera, la misma que hacía cuando era niño, la misma que hice la noche que Juliana lo dejó, la misma que haré todas las veces que necesite recordarle que el hogar no es un lugar. Es una persona que te espera con los brazos abiertos. Mientras cocino, pienso en todo lo que hemos vivido, en las batallas, en las victorias, en las pérdidas, y me doy cuenta de algo. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de haber usado mi poder para proteger a mi hijo. No me arrepiento de haber forzado a Joaquín a enfrentar sus acciones. No me arrepiento de haberle dado a Juliana una oportunidad de elegir diferente, porque hice lo que cualquier madre hubiera hecho. Protegí a mi hijo, le enseñé su valor, le mostré que la dignidad no se negocia. Y si eso me hace dura, está bien. Porque la dureza no es crueldad, es fortaleza, es la capacidad de mantenerse firme cuando el mundo intenta doblarte. Escucho el timbre, es Fabricio. Voy a abrir y ahí están, mi hijo con su sonrisa amplia y sus ojos brillantes, y Andrea, una mujer de cabello rizado y mirada cálida. Mamá, ella es Andrea. Mucho gusto, señora Cabral, dice Andrea con una sonrisa genuina. Fabricio habla todo el tiempo de usted. Solo cosas buenas, espero, bromeo. Solo lo mejor, responde ella. Entramos, cenamos, reímos. Andrea me cuenta sobre su trabajo, sobre su familia, sobre cómo conoció a Fabricio en un evento de networking donde él derramó café sobre su blusa blanca y pasó los siguientes 20 minutos disculpándose. Yo le dije, si me invitas a cenar, lo perdono, cuenta Andrea riendo. Y aquí estamos, 8 meses después. Miro a mi hijo. Miro cómo la mira a ella, con ternura, con respeto, con ese tipo de amor que no pide, que simplemente da, y sé que está bien, que finalmente está donde debe estar. Cuando se van, me quedo en la puerta viéndolos alejarse. Fabricio voltea y me hace una señal con la mano. Yo se la devuelvo. Cierro la puerta y camino hacia mi cuarto. En mi mesita de noche guardo una foto vieja, una foto de Miguel, Fabricio de 6 años, y yo. Tomada un domingo en el parque, todos sonriendo, todos juntos, todos felices. Tomo la foto y la miro durante un largo rato. Lo hicimos bien, amor, susurro. Nuestro hijo está bien, está completo, está feliz. Y siento, por primera vez en años, una paz profunda, una certeza tranquila, como cuando terminas una maratón y cruzas la meta sabiendo que diste todo lo que tenías. Si estás escuchando esta historia, quiero que sepas algo. Tu valor no depende de la aprobación de nadie. Tu dignidad no se mide en tu cuenta bancaria. Tu futuro no lo escriben las personas que te subestiman. Lo escribes tú. Y si eres madre, si alguna vez has tenido que defender a tu hijo contra el mundo,
quiero que sepas que no estás sola, que tu fuerza es válida, que tu amor es poderoso, que tu silencio estratégico es tan valioso como cualquier grito. He aprendido que la justicia no siempre llega rápido, pero siempre llega. He aprendido que las personas que nos hieren más profundamente a menudo son las que más sufren al final. No porque nosotros las castiguemos, sino porque la vida tiene una manera de enseñar las lecciones que necesitamos aprender. He aprendido que el amor verdadero no pide que te hagas pequeño para que alguien más se sienta grande. El amor verdadero te celebra, te sostiene, te dice, eres suficiente exactamente como eres. Y he aprendido que ser madre es la batalla más difícil y el privilegio más grande. Es desvelarse preocupada, es pelear guerras silenciosas, es soltar cuando quieres aferrarte, es confiar cuando tienes miedo. Pero sobre todo, he aprendido que el silencio de una madre no es debilidad, es paciencia, es estrategia, es la certeza tranquila de que cuando proteges a alguien que amas con dignidad, sin venganza, sin crueldad, el universo mismo se pone de tu lado. Aquella noche en la cena, un hombre llamó muerto de hambre a mi hijo, y yo guardé silencio. Pero ese silencio no fue rendición, fue preparación, porque sabía algo que él no sabía, que yo era la dueña de su mundo, que tenía el poder de destruirlo, pero también tenía la sabiduría de saber que la mejor venganza no es destruir, es simplemente vivir bien. Es ver a tu hijo sanado, feliz, completo. Es sentarte en tu oficina en el piso 12 y saber que lo construiste todo desde cero, sin humillar a nadie, sin convertirte en lo que odiabas. Es caminar por la vida con la cabeza en alto, sabiendo que tu carácter es más fuerte que cualquier cuenta bancaria. Y cuando miro hacia atrás, cuando veo el camino recorrido, no veo amargura, veo lecciones, veo fortaleza, veo amor. Y sé que si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, si ayuda a una sola madre a defender a su hijo con dignidad, si ayuda a una sola persona a entender que su valor no depende de la opinión de nadie, entonces todo habrá valido la pena. Cada lágrima, cada batalla, cada momento de dolor, todo. Porque al final del día, lo que importa no es cuánto dinero tienes, es cuánta dignidad conservas. Y yo conservé la mía, y le enseñé a mi hijo a conservar la suya. Y eso, mi querido oyente, es la victoria más grande de todas. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.